Hola a todos, buenas tardes, docente. Hoy vamos a hablar de un tema clave en el mundo de las finanzas, que son los instrumentos financieros de renta fija y renta variable exactamente en Colombia. Estos son fundamentales para el desarrollo del mercado de capitales en Colombia, porque permiten a las empresas y al gobierno que se financien sus proyectos y que los inversionistas encuentren oportunidades para generar ingresos. Si alguna vez se han escuchado términos como acciones o quizás CDTs que los dan normalmente los bancos, pero no están seguros de qué significan o cómo funcionan, esta charla les ayudará a entenderlos y, más importante aún, veremos cómo estos instrumentos impactan la economía y las decisiones financieras que tomamos en nuestra vida cotidiana. Bueno, tienen que saber que estos instrumentos no son solamente exclusivos de grandes inversionistas o expertos en finanzas o gobiernos o empresas, y ciudadanos comunes lo utilizan para diferentes propósitos. ¿Listo? Por ejemplo, cuando el gobierno colombiano emite bonos, está pidiendo dinero prestado a inversionistas para financiar proyectos de infraestructura, educación o salud. ¿Sí? En el caso de las empresas, ellas pueden emitir acciones para, como tal, obtener capital o financiamiento sobre sus operaciones. Y nosotros como ciudadanos tenemos los CDTs que normalmente los tomamos para una forma de ahorro, digamos, para el futuro o hacer crecer pues nuestro dinero y capitalizarnos un poco más. Conocer esos instrumentos nos permite tomar decisiones financieras más inteligentes y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de capitales. Bueno, la renta fija se llama así porque es que esto ya está pactado desde el principio. Las tasas de interés, cuánto van a ser y por cuánto tiempo. ¿Listo? O sea, es decir, que si invertimos en un bono del gobierno o en este caso en un CDT, sabemos cuánto dinero vamos a recibir y en qué momento. ¿Sí? Este tipo de inversión es popular entre personas y empresas que buscan seguridad y estabilidad. Por ejemplo, los fondos de pensiones invierten una gran parte de su dinero en renta fija para asegurarle a los pensionados que puedan seguir teniendo su dinero sin correr, pues como tal, demasiados riesgos. Bueno, en Colombia los principales instrumentos de renta fija incluyen los bonos del gobierno, que son conocidos como TES. Bueno, estos bonos funcionan como un préstamo que los ciudadanos inversionistas le hacen al Estado, ¿sí? A cambio, el gobierno se compromete a devolver el dinero más intereses en cierto tiempo determinado. También tenemos los bonos corporativos, que son emitidos por empresas que necesitan como tal un financiamiento. Una empresa de energía, por ejemplo, puede emitir bonos para construir nuevas infraestructuras. Por otro lado, tenemos los CDTs. Son una opción popular entre los pequeños inversionistas o incluso los ciudadanos. Si alguna vez han escuchado que alguien dice, voy a meter mi plata en un CDT, significa que la está guardando en el banco con una tasa de interés garantizada por un periodo específico, como 6 meses a un año normalmente. Bueno, y ahora, ¿qué es la renta variable? Se puede decir que es todo lo contrario a la renta fija. El rendimiento de la inversión no está garantizado porque depende del comportamiento del mercado. Si compramos acciones de una empresa, al precio de esas acciones puede subir o bajar dependiendo de sus desempeños, la economía y otros factores. Podemos poner un ejemplo que creo que todos sabemos. En el 2020, muchas acciones cayeron por la pandemia, pero algunas empresas tecnológicas como Amazon y Zoom, incluso lo que viene siendo Google, TikTok, todo lo que tenga que ver con redes sociales como Instagram, Facebook y todo eso, crecieron enormemente porque la gente comenzó a depender demasiado de la tecnología.
Bueno, dentro de los instrumentos de la renta variable en Colombia tenemos, por ejemplo, las acciones. Si nosotros compramos una acción en Ecopetrol, por ejemplo, estamos adquiriendo una parte de la empresa, ¿sí? Si la compañía crece y tiene buenas ganancias, el valor de nuestras acciones subirá y podríamos venderlos a un precio mayor. También tenemos los fondos de inversión colectiva que permiten a varias personas invertir juntas en un portafolio diversificado de activos. Esto como tal reduce el riesgo y facilita el acceso a oportunidades que individualmente serían muchísimo más complicadas y difíciles de alcanzar. También tenemos los ETFs. Por su parte, son una opción atractiva porque permiten invertir en varias empresas al mismo tiempo. Por ejemplo, un ETF que siga el índice Colcap, perdón, incluirá acciones de varias de las empresas, como tal las empresas más grandes de Colombia, que en este caso viene siendo Bancolombia, Grupo Aval y entre otras. Bueno, ya para finalizar, dentro de las conclusiones tenemos como una comparación entre la renta fija y la renta variable, como por ejemplo las características de riesgo, rentabilidad y seguridad. Entonces, en base a esto, si ustedes pueden observar, podemos decir que el riesgo en la renta fija es más baja y en la renta variable es muchísimo más alta. La rentabilidad en la renta fija es limitada y la rentabilidad en la renta variable es potencialmente alta, que a veces mucha gente lo toma por esta razón. Eh, por ejemplo, podemos hablar también del Bitcoin, que viene siendo una renta variable, pero las personas que lograron adquirir un Bitcoin cuando incluso bajó en el 2023 o 2024 a $10,000 y actualmente está como entre $90,000 más o menos, pues se capitalizaron muchísimo corriendo el riesgo de que pudieran perder ese dinero porque nadie le va a responder por este dinero, porque ellos tomaron esa decisión. Entonces, para eso, ellos lo que hacen es un estudio, pero sabiendo que corren un riesgo muchísimo más grande que meter su dinero a una renta fija. En cuanto a la seguridad, podemos decir que en la renta fija es muy alto y en la renta variable, en todo su contrario, es muy bajo. Eh, entonces podemos decir que ambos tipos de instrumentos tienen ventajas y desventajas. Si buscamos estabilidad, la renta fija es la mejor opción. Pero si queremos maximizar nuestras ganancias, estamos dispuestos a asumir más riesgos, la renta variable puede ser muchísimo más atractiva. Lo importante es entender cómo funcionan y elegir según nuestros objetivos financieros. Y como tal, también el nivel de tolerancia que nosotros tengamos al riesgo. Porque si nosotros invertimos dinero que no tenemos extra y que esperamos que, digamos que es dinero fijo que nosotros tenemos para pagar cosas o así, como gastos, y metemos este dinero para maximizar ganancias, pues estamos jugando con nuestro dinero y no tenemos mucha tolerancia al riesgo. Así que tenemos una gran probabilidad de perder ese dinero y sería mejor meterlo a una renta fija para que en la renta fija sí nos aseguren nuestro dinero y no lo entreguen con unos intereses, así sea menos la ganancia. Eh, ya para finalizar, les dejo con las bibliografías para que revisen de dónde saqué todo esto, esta información. No siendo más, muchas gracias por su atención. Hasta luego.